Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando en esta edición especial del programa Hablando de, en donde vamos a hablar de temas de coyuntura nacional. Vamos a hacer un análisis de la situación del país, de cómo está la situación y quiero agradecer desde ya a las páginas que se han unido a la retransmisión que se origina desde el Metido de Chalchuapa en Facebook y quiero agradecer a nuestros amigos de Noti Occidente SV, también a nuestros amigos de Chalchuapa TV, nuestra gente TV que transmite desde Sonsonate, también a nuestros amigos de Periodismo Sin Fronteras que transmite desde Sonsonate, el Vigía de Chalchuapa, también gracias por estar con nosotros, Global Noticias y el Informante de Chalchuapa. Además, adelantarles que este programa antes del mediodía estará colgado en nuestro canal de YouTube, El Señor Metido 3D, y el logo es el mismo, el señor Orejoncito, así lo va a identificar usted nuestro canal para que pueda ver esta transmisión. Hoy tenemos el honor de tener acá en este lugar, en el Taller Estudio Arte en las Manos en Chalchuapa, a la licenciada Betty Arana, abogada y analista política, y con quien vamos a abordar temas de nación. Betty, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por madrugar y venir a Chalchuapa para poder hablar de temas de nación. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Estaba bastante ansiosa de estar acá y bueno, aquí estamos para servirles siempre en lo que podamos. Mira, y qué puntería tenemos, Betty, de poder, de haber escogido la fecha para poder abordar temas como el desafuero del diputado Alberto Romero del partido Arena. Nuestra gente TV desde ya nos está saludando y dice buenos días, retransmitiendo, saludos. Así es que bueno, gracias a nuestros amigos de nuestra gente TV por estar retransmitiendo nuestra señal. Betty, hablemos del desafuero de Alberto Romero. Histórico el hecho de que se haya hecho un desafuero, quizá no en un tiempo tan récord porque tardó un poquitito, una semana en promedio para poderse realizar. Sin embargo, tiene ciertos tópicos que me gustaría que analizáramos. Pero en general, ¿cómo viste el proceso de desafuero en la plenaria extraordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa? Bueno, primero decirte que esto da inicio, puesto de que ya se había agotado un proceso en la parte civil, ¿verdad? Donde el señor Alberto Romero, diputado Alberto Romero, es condenado a devolver más de $1 millón, ¿verdad? Y también es inhabilitado por 10 años a ejercer el cargo de cualquier función pública, ¿verdad? El asunto es que también se da en un momento donde recién se había desaforado a otro diputado del oficialismo. Y ahí es donde, aunque al final tuvieron el mismo fin, ambos, ¿verdad? Porque los dos fueron desaforados, pero las circunstancias en las que se dio cada desafuero fueron totalmente distintas, ¿verdad? Tuvimos el caso de Eric García, que él solito va y al verse, digamos, acorralado por todas las pruebas que presentó el señor Alejandro Mason en redes sociales, al verse acorralado, él mismo va a la ventanilla de la Asamblea Legislativa a renunciar al fuero, algo que jurídicamente no existe. O sea, el fuero es irrenunciable cuando vos tenés un cargo de lo que habla el 236 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, él da como esa especie de, digamos, decirle a la sociedad, De miren, salvoconducto. ajá, de salvoconducto para que la sociedad no lo linchara tanto, pero al final, pues la sociedad lo quiere ver preso, ¿verdad? Pero vemos de que en ese momento que se da el desafuero de Eric García, él va a la asamblea con manos libres, como Juan por su casa, y nadie lo detiene, ¿verdad? Cuando la misma Constitución dice de que una vez que se sabe del cometimiento de un hecho delictivo de parte de un funcionario público, tiene la potestad el presidente de la Asamblea Legislativa de resguardarlo por 5 días. O sea, indistintamente si el fiscal mete la solicitud, hay 5 días para que el fiscal la meta, ¿verdad? La solicitud, la interponga la solicitud. Sin embargo, en el caso de Eric García, él llegaba como macho por su casa a la asamblea, incluso le quitan
el fuero, le quitan el fuero y todavía lo dejan ir a dormir a la casa, ¿verdad? Lo dejan ir a dormir a la casa y es hasta el siguiente día que en una finca es que lo detienen. Entonces ya casi se les estaba escapando. Pero vemos el caso de Alberto Romero, que viene más de 10 años de venir, que no declaraba ¿cómo se llama? Sus ingresos, su peculio, no lo declaraba. Y al final pues se le hace un proceso del peculio desde el 2010, me parece, a la fecha, pero cuando se enteran de que ya inmediatamente la Cámara de lo Civil lo condena a devolver más de $1 millón y también le quita lo inhabilita por 10 años, un día después y casi ipso facto, la Fiscalía General de la República interpone la solicitud de desafuero y en el momento que el fiscal está leyendo la solicitud, él es detenido, cosa que no pasó con Eric García, ¿verdad? Pero al final creo yo de que ahí vemos un poquito de cómo actúan las autoridades cuando es el caso de los de adentro y cuando es el caso de los de afuera, ¿verdad? Ahora, que los dos se merecen estar presos, para mí, por supuesto que sí, pero en el caso de Alberto Romero, a mí me da bastante admiración el cinismo de los políticos de Arena. Tenemos el caso de la diputada Rosy Romero, que dice que ella está en contra de la corrupción y que debe ser parejo, pero defiende a Alberto Romero como gata panza arriba. Tenemos el caso de Reyes, donde dice que el defensor de apellido Parada, que es el defensor de Alberto Romero, da una magistral defensa cuando el hombre solo fue a decir de que pobrecito, cómo se ha de haber sentido Jesús cuando lo crucificaron. Eso te quería preguntar, como litigante, como abogada, ¿cómo ves los argumentos del abogado defensor de Alberto Romero ayer en la plenaria especial? Es decir, sabes que a los tribunales tenés que ir preparados jurídicamente y con argumentos legales basados en la Constitución. Doctrinarios y teóricos. Exacto, basado en la Constitución de la República y en las leyes que la rigen. ¿Cómo viste vos? ¿Qué análisis haces del abogado esta vez o del trabajo del abogado defensor? Fíjate que si vamos a decir que la ponencia o cuando él presenta sus alegatos, que parece que todavía no entiende cuál es el trabajo de una comisión de antejuicio, ¿verdad? Porque en una comisión de antejuicio es un juicio político, no desfilan pruebas como en un proceso penal. Entonces, uno de los alegatos que presentaba este señor, el abogado de Alberto Romero, era que decía que no había desfilado prueba, pero él viene y se hace a falta de doctrina, a falta de argumento jurídico, a falta de todo prácticamente, viene el abogado y no le queda más que decir de que qué habrá sentido Jesús cuando lo crucificaron, haciendo como una pésima y mala comparación de que Alberto Romero lo están tratando como Jesús. Es más, dice que Jesús no tenía defensa, haciendo pasar o dando a entender como que Alberto Romero no tenía defensa. ¿Y él qué era? Y no era su defensor, pues. Entonces, cuando ves digamos, un discurso de esa naturaleza, ves un discurso de un perdedor. Porque cuando ya no tenés ningún argumento, te vas y acudís a la comparación con un ser tan especial como fue Jesús en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Por decirlo así, de una buena parte de la sociedad que cree en Jesús, pero nadie le cree. Nadie le cree porque estamos viendo más de $1 millón ahí, que todavía falta, porque entiendo que solo 4 cuentas le han revisado y faltan 28. Estás viendo, imagínate llegar a decir que el diputado no tiene ni carro. O sea, vos le creerías que el diputado no tenga carro. Yo creo que nadie le cree eso. Lo que no tenga carro tal vez a nombre de él, porque algunos políticos corruptos siempre usan los testaferros o los prestanombres, por decirlo así, ¿verdad? Ponen los bienes a nombre de otras personas. Y también otra cosa que pasó acá, que esa fue una negligencia del fiscal. No le voy a echar la culpa al fiscal general, sino le voy a echar la culpa al fiscal auxiliar. La negligencia fue de que a la familia de Alberto Romero, que fue también condenada en ese proceso civil, no los detuvieron inmediatamente. El mismo día que presentan la solicitud del antejuicio contra Alberto Romero, el mismo día las personas, según los registros migratorios, viajaron a Guatemala. Entonces, esa negligencia fue del fiscal. Y como lo diría cualquier salvadoreño,
se le durmió el pajarito al fiscal general, porque permitieron que personas que estaban ahí, que fueron cómplices, que fueron parte de ese grupo, porque te voy a decir otra cosa, aparte de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el 337 del Código Penal, aparte del lavado de dinero previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley del Lavado de Dinero, también hay asociaciones ilícitas, porque estaba el señor Alberto Romero, estaban los empleados que depositaron dinero en las cuentas de la esposa del señor Alberto Romero, estaba la esposa y estaban los hijos. Entonces, y para que haya asociaciones ilícitas, tienen que ser 2 o más personas, ¿verdad? Entonces también ahí hay otro delito. Pero allí yo siento que el fiscal se le durmió el pajarito y no procedió como tenía que proceder. Ellos no gozaban de fuero. Betty, el presidente de la República más tarde, después de que se dan a conocer las imágenes de la captura de Alberto Romero en la Asamblea Legislativa para que sea trasladado a los tribunales, el presidente de la República tuiteó y parafraseando dijo, a los políticos actuales y a los del pasado, si siguen robando el dinero del pueblo, lo mismo les va a tocar. ¿Cuál es el análisis que haces del mensaje del presidente? Y yo esperaría que así fuera, pero también yo quisiera que todo aquel que llega y que cree que va a alargar las manos, ¿verdad? Y que va a llegar a robar, o los que ya están robando, porque ya sé de muchos casos que se están escuchando fuerte en el gobierno de que parece que están haciendo hechos de corrupción. Yo esperaría que esa gente tome el ejemplo y diga, bueno, si yo sigo haciendo esto, a mí me va a pasar esto, ¿verdad? Entonces el ejemplo también es esto de Alberto Romero, también es una prevención de la corrupción, ¿verdad? Porque estás transmitiendo un mensaje de que si vos andás haciendo cosas malas, te va a pasar eso, indistintamente de donde sea. Pero el asunto es de que hay un dicho de que cuando vos señalás, 3 te están señalando a ti, ¿verdad? Entonces ahorita, si hay gente corrupta que está señalando a estos corruptos, lo más seguro es que ellos también terminen cayendo en las mismas redes, ¿verdad? Si siguen haciendo las cosas. Y como la corrupción no prescribe. Ahora, Betty, este tipo de prácticas, como la de que se conoció de Beto Romero, que los empleados depositaban de su salario, de lo que les pagaban, le depositaban a él y a sus familiares, ¿será una práctica nueva? No, esta práctica es de antaño. Te voy a decir, allí en el Congo había un señor que estuvo trabajando, que ahorita anda huyendo, con el viceministro de Transporte, con Nelson García. Y ese señor, de pronto vimos a la doméstica de él de concejala del Congo. Y entendíamos que la muchacha ganaba como $200 cuando estaba con él. Cuando entra de concejala ya ganaba más de $1,000. Y entendíamos que ella le daba una cantidad a él, porque él era el que la había impulsado para ser concejala. ¿De qué partido? Del FMLN. El FMLN, todos los partidos políticos han tenido esta práctica. Una cosa es de que vos, cuando sos contratado por un partido político, el partido político te descuente una cantidad. Sí, una cuota política. Una cuota política. Por ejemplo, yo cuando trabajé en la Asamblea Legislativa, porque llegué a través de la fracción de Gana, a mí me descontaban como $10 mensuales que iba para el partido. ¿Y te daban un recibo? De hecho, ¿cómo se llama? En Hacienda queda todo eso registrado como una donación, ¿verdad? Pero de que ya vayas y vayas a depositar a una cuenta personal, eso ya sí es un enriquecimiento ilícito. Y entiendo que lo hicieron varios empleados. Pero esa es una práctica de muchos políticos. Es más, te voy a contar, también hay otra práctica de que una plaza la hacen 2 personas. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba, y eso hasta en la corte se ha dado, cuando estaba ahí por el 2005, 2006, yo andaba necesitando trabajo y a mí me llamaron de un juzgado para que trabajara en el juzgado. Después me volvieron a llamar y me dijeron, mire, pero la plaza no va a estar a nombre suya, va a estar a nombre de otro fulano. Y usted no va a tener derecho a seguro, pero ese fulano le va a tener que dar a usted la mitad de lo que gane. O sea, yo iba a estar contratada. Pero no registrada. Pero no registrada. Entonces la persona que supuestamente iba a tener la plaza, esa sí iba a tener derecho a seguro y todo esto. Yo dije no. Yo dije no, que lo sentía mucho, pero que no aceptaba algo así. Ahora, porque me pareció que no era correcto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cambiar esta realidad? ¿Son señales estas, Betty, de que en la Asamblea Legislativa la situación está cambiando? O sea, y en el gobierno le están dando señales de cambios para evitar este tipo de hechos de corrupción. Yo quiero felicitar al pueblo que se manifiesta una gran mayoría en las redes sociales. Estos cambios se están dando porque el pueblo lo está exigiendo. Mira, en la asamblea ya se sabía seguramente de todo lo que estaba haciendo Eric García, por ejemplo.
y no pasaba nada. Cuando el pueblo se enteró a través de Alejandro Mason, porque si Alejandro Mason no hubiera sacado esa información, nosotros ahorita anduviéramos canonizando a los diputados de que son unos santos, ¿verdad? Ahorita los anduviéramos canonizando. Pero cuando Alejandro Mason saca esa información, el pueblo empieza a exigir y a exigir justicia. Entonces es el pueblo el que ya no nos ve en la cara. Cuando el presidente ve que el pueblo está exigiendo justicia, el presidente se muestra también escuchando la voz del pueblo. Es hasta entonces cuando la Asamblea Legislativa actúa. Ahora, el caso de Beto Romero se da en una situación donde también hay un discurso del 1 de junio del presidente de la guerra contra la corrupción. Beto Romero venía con un proceso en probidad, un proceso abierto, que la ley dice que cuando vos vas a ejercer un cargo público, vos tenés que presentar tu declaración de patrimonio antes y tenés que presentarla después. Lo que yo nunca comprendí es por qué este señor Alberto Romero dejó pasar tantas gestiones y hasta en entonces lo hace. Entonces yo siento que la ley de probidad y la ley de enriquecimiento ilícito contra los empleados públicos deben de desaparecer, fíjate, y hacer esto de una forma penal, de un solo. Igual que el fuero debería desaparecer, porque eso lo que hace es dilatar la justicia en El Salvador. Ahora, yo quiero preguntarte algo, porque el caso de Eric García, por ejemplo, hay más personas implicadas. Es decir, por supuesto. Aquí, de hecho, yo no sé qué pasó con la señora Rebeca Santos. Eso te iba a preguntar. O sea, yo soy una de las que yo dije, el presidente pidió paciencia, pero yo le voy a decir una cosa, la paciencia es la madre de la ciencia y la esperanza de los estúpidos. Así te lo digo. Entonces yo no tengo paciencia. Yo no voy a dejar de quitar el dedo en el renglón en el caso de Rebeca Santos y otros casos que tenemos ahí más o menos la sospecha de lo que andan haciendo. Para mí, el hecho de que Nuevas Ideas, con el caso de Eric García, solo vimos la puntita del iceberg, pero allá hay más. Entonces yo sí quiero de que la señora Rebeca Santos sea procesada, porque ahí están los audios donde hubo una instigación, donde hubo una autoría intelectual, que eso lo podemos entender como grados de participación en un hecho atípico, o mejor dicho, en un hecho delictivo. Y ahí están las pruebas. La señora la tienen marginada en la asamblea porque se presenta a trabajar. La tienen marginada, pero por alguna extraña o llana razón a la señora no la tocaron. ¿Qué es el mensaje que a mí me mandan? Es que esta señora tiene más información, que a lo mejor podría trastocar otros hechos por ahí o a otras personas, ¿verdad? Entonces por eso la tienen ahí como marginadita y calladita. Betty, vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos de las últimas encuestas que se han conocido en este momento, porque hay datos sumamente interesantes que las encuestas arrojan, ¿verdad? Y me gustaría analizar un poco esta situación. Vamos a ir a un corte y al volver hablamos de este tema, pero antes quiero saludar a nuestros amigos de Sitio Noticias que ya están retransmitiendo, y también NGTV Colocho que nos está saludando también, y a nuestros amigos de Noti Occidente SV, Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y también El Informante de Chalchuapa que nos acompañan. Y recuerde que nuestro programa estará colgado en nuestro canal de YouTube, que está identificado como El Señor Metido 3D, para que lo pueda ver completo este programa. Vamos a la pausa, ya volvemos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana.
El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos a quienes nos están acompañando. Esta mañana está con nosotros la abogada y analista política Betty Arana, con quien estamos abordando diversos temas. Ya hemos analizado el tema del desafuero y hemos comparado el tema del desafuero de Alberto Romero del Partido Arena con el de Eric García de Nuevas Ideas, que recientemente también ha sucedido. Hoy hablemos un poquitito acerca de las encuestas, porque esta semana la casa encuestadora de la Gavidia dio a conocer datos sumamente interesantes que muestran primero, que el presidente se mantiene en su popularidad, es decir, ganaría las elecciones si participa, que obvio que muchos están hablando de este tema de reelección del presidente de la República, pero también evalúa diputados y alcaldes, que es un poco el análisis que quiero hacer. Pero en cuanto a tus valoraciones, ¿cómo ves la situación de las encuestas, por ejemplo, comparado con la de la Gavidia? Y la UCA ha hecho encuestas y están muy parejas, es decir, pareciera que los datos están muy similares. Pero ¿cuál es tu valoración de la popularidad del presidente, que ya lleva varios años en el poder, pero que se ha mantenido a pesar del desgaste político? Y no solo eso, a nivel internacional está muy bien posesionado, porque vemos videos de YouTube, vemos videos en plataformas de redes sociales en donde la gente de fuera habla muy bien del presidente de la República. Sí, la verdad que el presidente Nayib Bukele ha mantenido su aceptación en la población tanto local como internacional. Eso es un hecho, ¿verdad? Pero también el trabajo que ha realizado los diputados y alcaldías ha sido un trabajo bastante malo, pues malo en el sentido de que en el caso de los diputados hay 3 cosas que debemos de valorar. Una es que no tienen iniciativas propias, aunque es bueno que apoyen al presidente con las iniciativas de ley que promueve el presidente y que han sido exitazos, sobre todo en el régimen de excepción para nuestro querido país. Se han abandonado temas importantes como la clase trabajadora, el derecho laboral, temas como el derecho al medio ambiente, protección al medio ambiente, la agricultura y la ganadería, que yo siento que es un tema bastante importante para paliar la situación que tenemos y que nos viene, porque viene peor el tema de la inflación.
hay otra palabra que ahorita no me recuerdo cómo es que se llama, pero después de la inflación hay otra cosa peor. Entonces no se han visto, quizás al final las medidas económicas que se tomaron no nos ayudaron mucho para paliar esta situación, y aunque lo dijimos muchas veces en medios de comunicación que hay que trabajar la agricultura y la ganadería para fortalecer la parte de la economía del país, el tema de la agricultura está abandonado, sigue siendo abandonado. Yo quiero agregar algo, la libra de frijol casi está costando unos 50, es decir, lo que costaba una libra de pollo hace un Hasta tiempo. unos 75 le he conseguido yo en el Congo. O sea, eso hemos tenido 2 años donde hemos venido diciendo hay que fortalecer el tema de la agricultura, la seguridad alimentaria es importante. Yo he venido promoviendo que se establezca un banco de semilla en el país, que dejemos de comprarle la semilla a Nicaragua, la semilla nica es de mala calidad, no está certificada. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener malas cosechas, aunado también al tema del fenómeno del niño, ¿verdad? Que estamos en este año, es el fenómeno del niño. Entonces, hemos abandonado esos temas de la agricultura, por ejemplo. Entonces, de allí podemos darle una mala evaluación a los diputados porque se han visto nada propositivos, pues. Ahora, me gustaría, Betty, analizar la parte gobierno. Es decir, el presidente está bien evaluado, pero ¿qué está pasando con el gabinete de gobierno? Si, bueno, algunos son muy protagonistas en temas como, por ejemplo, el ministro de Salud abanderó el tema COVID-19. Aunque yo siento que salud ha disminuido. Correcto. Porque cuando fue la pandemia, yo siento que el área de salud subió un montón y la popularidad del ministro Laví fue buenísima, pero este año la popularidad del ministro Laví se ha venido un poco para abajo y también se ha visto bastante opacada por esas malas decisiones de despedir gente y de ver todo aquel que se pronuncia, de verlo como enemigo. Entonces la falta de diálogo en el área de salud con el gobierno, eso ha arruinado en alguna manera pues el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública. ¿Dónde ves debilidades? ¿En qué específicamente, en qué ministerio ves debilidades de trabajo? Educación, veo debilidades en educación. No podíamos solucionar el tema de educación solo con las laptops, aunque lo aplaudo, ¿verdad? Que le dieran computadoras a los niños, pero en el tema de infraestructura en educación el 90% de las escuelas están con una infraestructura ya cayéndose, y no lo digo por caer mal, lo digo porque es la realidad, pero también yo creo que algo importante que se pudo haber hecho desde el inicio de la gestión del gobierno de Nayib Bukele, yo pienso que en el área de educación se debió cambiar por lo menos la currícula educativa, que es una currícula educativa ya algo vieja, no ha servido mucho, se debe actualizar. Por ejemplo, debemos de tratar de dar inglés desde el kinder, si es posible, que ya se manejen 2 lenguas en el país, y también fortalecer la educación financiera, las matemáticas, es bien importante. O sea, la educación que tenemos ahorita, sinceramente, no da para mucho. Ahora, veo bastante importante el tema de la innovación tecnológica, pero eso ya está como en la parte de bachillerato, ¿verdad? Pero es que eso es a lo que quiero llegar, porque entendemos que nosotros en el tema de redes sociales hemos tenido que reinventarnos, es decir, aprender a utilizar redes sociales, pero también la currícula educativa, según vos, debería de plantear temas como, por ejemplo, hay muchos niños que tienen grandes talentos y que bien pudieran desarrollarse, por ejemplo, y mucha gente está criticando una famosa TikToker que apareció en televisión como presentadora, y bueno, ha tenido un éxito rotundo y mucha gente la critica porque no ha estudiado, por esto y por lo otro, pero ahí te da una muestra de que nosotros deberíamos de fortalecer nuestros niños y jóvenes para que aprendan también sobre el manejo de las plataformas. El manejo de las plataformas, pero con valores. Exacto. Con valores, porque ahora tenés que mostrar, en el caso de las mujeres, muestran las... ¿verdad? Y un poco de las piernas y las otras cosas para volverse famosas. Entonces tenés que enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas que debes de usar todo con mente, no desvalorizarte como ser humano. O sea, en esa parte yo creo que también los valores los hemos perdido, y parte de cómo hemos perdido los valores también tenemos un montón de gente en el SECOT. Mira, una muestra porque empieza desde ahí. Una muestra de cómo, digamos, se trabaja y cómo los niños responden al área educativa diferente a la parte de educación normal en los colegios o escuelas, es
taller estudio, arte en las manos, Sí. que por ejemplo tiene una gran cantidad de niños los fines de semana y entre semana, porque vos venís entre semana y hay niños que tienen espacio durante la semana y vienen a aprender a En pintar. las escuelas debería de existir, fíjate, Y una cuando, parte para fortalecer el arte y la música. y cuando revisas el producto Ujú, del trabajo de los niños, es sumamente impresionante. ujú, Es sumamente ujú. impresionante. Te quedas con la boca abierta de cómo no solo el desarrollo a la hora de pintar, sino también su desarrollo intelectual. Por eso te preguntaba, hay que nivelar esa parte y actualizarlo Hay al que tema de... actualizarla sin perder de vista, ¿verdad? De que, por ejemplo, el arte lo podés transformar también a la parte digital, Ujú. ¿verdad? Porque esta es la nueva era, ¿verdad? Ya el presidente incluso propuso una ley en abril de la innovación tecnológica y todo, hasta lo de los crear, ¿cómo se llaman? Sí, La robótica y todo eso. Y también vino Google, o Google, como le dicen Google. otros, Google, también vino y acaban de firmar un acuerdo ahí. Eso es importante, pero yo sigo e insisto en que la currícula educativa debe de actualizarse, porque a este momento es increíble que los niños no sepan inglés. En casi todos los países, los niños ya cuando salen de bachillerato saben las dos lenguas. Entonces, El Salvador nos estamos quedando atrás en eso. Entonces, Betty, para hacer un análisis o cerrando este análisis, Ujú. ¿creemos que el presidente está jalando por un lado, pero sus ministros no están yendo por el mismo Yo rumbo? creo que sí, yo creo que el presidente tiene la inteligencia, de hecho, los números lo dicen, la popularidad lo dice, el presidente tiene la inteligencia, pero tristemente tiene algunos ministros que no le están funcionando. Y te voy a poner otro ejemplo, el ministro de Agricultura y Ganadería y el ministro de Medio Ambiente. Ujú. Están el ministro de Cultura, yo no sé si es ministro o es secretaría, no me acuerdo, pero en la parte de cultura, que diría allí, por ejemplo, la pintura, la música y todo eso, esto no funciona, Sí. no funciona. Entonces sí, quizás yo le daría el ok a la parte de seguridad, Ujú. que es la mejor que tiene, es la carta de presentación del presidente Nayib Bukele. También le daría el ok al ministro ¿cómo se llama?, de Obras Públicas, porque se ha invertido bastante en la obra pública, pues tenemos unas calles, pero también tenemos que ver de qué manera conectamos las áreas rurales, porque Ujú. no solamente son las grandes carreteras, pero sí hemos visto que en los municipios, las áreas rurales, las calles viejas siguen siendo las mismas. Entonces tenemos que ver de qué manera en esa columna vertebral de, digamos, las grandes carreteras, llevamos el proyecto también a las calles del área rural, porque ahorita las tenemos abandonadas. Bueno, aquí la calle, el Cantón La Libertad, que va para El Arado. Por cierto, ayer publicamos en nuestra página de Facebook la denuncia de los habitantes de cómo está esa, bueno, no es calle, pues, y lo digo con vergüenza porque pertenece a mi pueblo, pero de verdad que tremendo, esa parece un barranco, parece una quebrada, más que calle. Eso es El llamado preocupante. es jaladón. Exacto, pero Uh-huh. ahora quiero preguntarte algo, porque para ganar elecciones, el diputado necesita los votos que le arrastre un candidato a alcalde. Exactamente, Y el presidente necesita el arrastre de votos de los diputados. exactamente. ¿Consideras que va a haber aporte de parte de los candidatos a alcaldes y de diputados para que el presidente realmente garantice un gane en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que la carta de presentación, pues es lo que vos tenés en la parte local, ¿verdad? Obviamente los alcaldes han hecho un mal trabajo en su 90% de las alcaldías, no han funcionado. Algunos dicen que por la falta de FODES, otros simple y sencillamente porque son alcaldes haraganes, que no tienen la capacidad de gestión y no tienen ni la idea, ni la mínima idea de cómo llevar una alcaldía. Entonces son nefastos y son incapaces. Y los diputados hasta ahorita se empiezan a acercar a los municipios, ¿verdad? Empiezan ahí allá a sonreírle a los alcaldes y a los líderes municipales. Entonces eso se va a ver reflejado en la elección de diputados y obviamente en la elección de alcaldes. Ahora con la reducción de Con municipios, la reconformación. ajá, eso tal vez puede generar un poco de fortaleza al partido de gobierno. Pero hay otra cuestión que también debemos de valorar, es que no hay opciones. O sea, el representante de Nuevas Ideas es malo, pero los otros de los otros partidos también son malos. Hay crisis de liderazgo en los Hay partidos crisis políticos. de liderazgo y eso lo puedes ver. Ahí tenemos la fotografía de la crisis de liderazgo, la fotografía más importante, los candidatos a la presidencia. Uh-huh. O sea, cuando ves a alguien como el Chino Flores de candidato a la presidencia que está mero sobado, perdón la palabra, está medio loco, vos decís cómo este se va a convertir en una opción donde yo le pueda dar mi voto
en caso de que no estuviera satisfecha con el trabajo que Nayib Bukele ha realizado. Entonces Nayib Bukele no tiene competencia. Y lo mismo pasa también en la parte local. Te voy a hablar de mi Congo, Arena, por ejemplo. hablemos de Arena, candidato. Arena no tiene liderazgos, ya no, o sea, Arena es más, Arena, fíjate que los partidos políticos de oposición, yo pienso de que deberían de sentarse y decir, bueno, nosotros cometimos estos errores, o nuestros liderazgos cometieron todos estos errores, entonces, para ganarnos el corazón de la población, tenemos que tener un discurso más realista. Pero vienen y todo lo bueno que se ha hecho por el gobierno empiezan a decir por inercia, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, cuando la población sabe que sí sirve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se generan reactivos. De pronto alguien que tal vez era de Arena y ahora ve su colonia segura y viene y escucha a un arenero decir de que la colonia todavía sigue y empiezan a defender a los pandilleros, entonces esa persona que tal vez era voto de ellos se desilusiona y ya no le da el apoyo. Entonces, el discurso o la narrativa que está ocupando la oposición, que es todo en contra, en contra, en contra, en contra, eso le genera reactivos para que la gente no los apoye. Entonces van, digamos, ya condenados a morir en el intento. Y luego vienen y llevan candidatos que nadie los conoce, que aparte de que no los conocen, no tienen pero ni propuesta, y es más, ni siquiera tienen la idea de lo que significa nuestro país, porque es gente que viene de los Estados Unidos, lo cual no está mal que participe gente de los Estados Unidos, pero es gente que realmente no conoce nuestra realidad. Tenemos el caso de Joel Sánchez, donde dijo de que no sabía si todavía Cojutepec estaba en el mismo lugar. O sea, y yo un día de estos anduve por ahí, yo decía, voy a tuitear y le voy a decir al candidato a presidente de que Cojutepec no se ha movido, que aquí está todavía. Ajá. O sea, porque esa es la realidad de nuestros políticos, o sea, no conocen a la gente en su entraña, pues, o sea, yo, por ejemplo, yo ando en bus, no voy a decir que los conozco todos o sea, pero yo escucho cosas en el bus de política, de lo que piensa la gente. En el comedor, fíjate, el día que agarraron a Eric García, yo fui a una entrevista a una radio allá en San Salvador y yo estaba comiendo y escuché a dos personas la lógica de Alejandro Mason, o sea, usando la lógica en el caso de Alejandro Mason y usando la lógica en el caso de Eric García. ¿Y qué dijeron estas personas que estaban ahí comiendo en ese restaurante? Que lo del caso de Alejandro Mason era puro drama. Entonces yo quisiera que los políticos hicieran lo que hacía el rey Salomón, que es el rey más sabio de la Biblia, ¿verdad? El rey Salomón de vez en cuando se disfrazaba de ¿cómo se llama? De indigente y se iba a las poblaciones más pobres y escuchaba lo que la gente decía de él y regresaba con el corazón destrozado creyendo que era un mal rey. Pero él usaba esa estrategia para conocer y eso le falta a nuestros políticos. Andan en las nubes, andan inflados de ego y poder, con el montón de carros allí siguiéndolos y se les olvida que allá abajo hay un pueblo sabio, que les puede decir, usted la está regando, bájese de esa nube, usted está haciendo esto mal, yo quiero esto, yo quiero lo otro, se les olvida. Betty, pero hay políticos que ahora andan con sombrero, como diciendo, miren, yo soy parte del pueblo. Botas. Yo he conocido a un diputado, por ejemplo, el diputado Mulato, cuando empezó a ver de que algunos nos hemos hecho famosos porque andamos en bus, pero porque no tenemos carro, ¿verdad? No, porque, o sea, y el diputado Mulato se subió en una de las 52, creo que fue allá en San Salvador, pero como con 5 guardaespaldas. O sea, solo para la foto. Entonces, no, ayer veía un comentario del diputado Carballo, donde decía de un señor y le tomó una foto a un señor que no tiene la pierna, que no tiene una pierna, no sé si la viste, en Twitter está, y hablaba de toda la tristeza que está pasando el señor y que él le había ayudado. O sea, yo siento que usó el dolor y la pobreza que está pasando el señor para él verse como el buen samaritano, y eso no se vale. Ahora, Betty. Mejor le hubiera comprado una silla de ruedas al señor y le hubiera, no sé, le voy a alquilar un cuartito y no le va a faltar nada. Le voy a dar $200 al mes y no le va a faltar nada. Callado la boca y hubiera hecho más. Betty, vamos a ir a una pausa y al volver, porque está muy interesante la plática, me gustaría que analizáramos dos cosas. Una pregunta que están haciendo en Facebook.
¿En qué beneficia la votación de la diáspora, o sea, los que viven fuera del país? ¿En qué beneficia? Sí. Uno, y dos, el tema del régimen de excepción. ¿Cuál es la valoración que haces de estos dos temas? Y más probablemente, pero vamos a ir a la pausa y al volver me gustaría que nos aclararas ese punto. Quiero agradecer a quienes están participando también en nuestra plataforma de Facebook. Dice Lazarillo de Tormes, dice excelentes conclusiones y creo que es el pensar de muchos. Kerry García, bien, gracias. Y Mason Encerrado por abrir la caja de Pandora, dice Lazarillo de Tormes. Qué buenos comentarios y participación hace nuestra gente. Gracias a quienes nos ven a través de Noti Occidente SV, también Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y El Informante de Chalchuapa. Vamos a la pausa, ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando esta mañana con Betty Arana, abogada y analista político, y estamos hablando acerca de diversos temas. Quiero agradecer la participación de las personas que nos ven a través de Facebook. Gracias por hacer sus preguntas y ustedes pueden hacerla con todo gusto. Si quieren agregar alguna pregunta para Betty, pues con todo gusto acá la vamos a hacer. Carlos Hernández pregunta, ¿en qué beneficia la votación de la diáspora si no viven en El Salvador? ¿En qué nos beneficia? Bueno, mira, para tener una, digamos, una certeza, una validación, ¿verdad?, de los políticos que elegimos, en eso nos beneficia. Pero también debemos de recordar y debemos de agradecerle a la diáspora de que una buena parte, yo me atrevería a decir que el 60% de las familias salvadoreñas vivimos de la remesa. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se mata trabajando en otro país para mantener a sus familias, porque aquí los sueldos siguen siendo de miseria, aunque le hayan aumentado el salario mínimo, siguen siendo de miseria? Entonces, muchas familias salen adelante gracias a la remesa. Entonces, ¿cómo le podemos nosotros dar ese agradecimiento también a nuestra diáspora, permitiéndoles que elijan también ellos? Aparte de que muchos de la diáspora están regresando con el tema del régimen de excepción, están regresando, están recuperando sus casas y algunos tienen planificado venir a vivir aquí su vejez. Entonces ellos, más que nadie, tienen también el derecho de elegir a sus representantes, pues pensando también en futuro. Entonces yo sí siento de que, aparte de que es una deuda grande que se tiene con la diáspora, nos beneficia mucho que ellos tomen también sus decisiones. Betty, tienen derecho a elegir. Hay una buena inversión hecha de parte del gobierno salvadoreño para el Tribunal Supremo Electoral para el voto en el exterior. Ya se ha trabajado en el tema de los lugares de votación para quienes van a ir a los consulados. ¿Consideras que el esfuerzo que se ha hecho es suficiente y que lo que se está viendo hasta este momento del esfuerzo que se está haciendo económicamente, se está recibiendo la información adecuada? Yo ahorita de hecho hay un problema porque el Tribunal Supremo Electoral acaba de determinar los consulados donde la gente se va a presentar a ejercer el voto. Y una de las denuncias que hay es que algunos lugares que han sido designados por el Tribunal Supremo Electoral no existe la cantidad de gente, o sea, son lugares con pocos salvadoreños y dicen de que eso puede afectar la votación. Un ejemplo de eso es Nueva York, que se ha establecido en el consulado de Manhattan la votación cuando Long Island es el que tiene más población. Entonces, y así, según vemos el listado que ha publicado el Tribunal Supremo Electoral, no da, ¿verdad? No da la cantidad de salvadoreños en los consulados que han establecido. Yo hablaba con el magistrado Marlon Cornejo, que es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, sobre esa situación, y él me decía que los datos han sido obtenidos del mismo RNPN, ¿verdad? O sea, el Registro Nacional de las Personas Naturales, son datos oficiales, pero que era preliminar. El problema es que ayer era el último día para presentar los que iban a representar. Los partidos políticos necesitan 8 personas que los representen en ese consulado. Entonces, hasta ayer tenían para presentar esas personas. Y hablando con gente de un partido político, ellos me decían, pues sí, pero el problema es que al 1 de septiembre ya tenemos que tener la gente lista. Entonces, no puede ser preliminar. Pero parece que, según lo que me dijo el magistrado Marlon Cornejo, parece que sí lo iban a revisar, porque han habido muchas quejas de nuestros hermanos y hermanas organizados en el exterior. Betty, ahora hablemos del régimen de excepción, porque es un tema que sigue en boga, sigue estando ahí. Y ¿cuál es la valoración jurídica que haces primero del tema del régimen de excepción? Porque hay, y se lo preguntaba a una diputada de Nuevas Ideas que estuvo con nosotros hace un tiempo, ¿cuál es la valoración que se hace en términos jurídicos de aquellas críticas o señalamientos que hacen organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre el régimen de excepción? Bueno, primero decirte que toda estrategia tiene sus márgenes de errores. El mismo presidente estableció en el régimen de excepción un margen del 3% de error. Ahora, todas las cosas, todos los efectos que puede conllevar esta estrategia, pero es que para poder tomar una decisión y decidir acabar con un problema, tenés que, o sea, saber de que van a haber efectos colaterales. Eso es un hecho. Entonces, pero yo pienso que los primeros meses puedes aceptar los efectos colaterales, pero ya después ya no.
¿verdad? Para mí, ni un inocente, ni siquiera un inocente tiene que estar preso, ¿verdad? Aunque ya la Fiscalía nos ha mostrado en su consolidado que más de 7,000 personas habrían salido en libertad, que han sido capturadas con el régimen de excepción, pero se vienen conociendo de algunos casos. Pero también decirte que la oposición también ha ocupado la narrativa para molestar. O sea, no lo creamos todo, hagamos una balanza, no lo creamos todo. Sí, es muy posible que hayan inocentes, pero no la cantidad de la que habla la oposición. Eso lo ocupan como narrativa para desgastar el régimen de excepción, lo cual ha sido muy efectivo en el país. Varios podemos decir eso, que nos sentimos cómodos en nuestras comunidades, pero sí debemos de tratar de evitar, aunque sea uno, aunque sea un inocente, tenemos que tratar de evitar que ese inocente vaya a purgar penas que no le corresponden. Y allí es donde entra, digamos, en evaluación todo el aparataje del sistema jurídico y el sistema, digamos, político del país, ¿verdad? Entonces, los policías, que es el primero que realiza la captura, ellos tienen que garantizar de que no se van a llevar a un inocente a la cárcel. Ahora, ¿cuál es tu valoración del trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Porque aquí debería tener un papel fundamental para trabajar en temas como este. Ahora, sí. ¿Cómo ves el trabajo de la Procuradora de Derechos Humanos? Sí, lo que pasa es que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene por objeto evitar que hayan casos de arbitrariedades. Y es preocupante cuando ves policías capturados donde le exigían a la familia de la persona que capturaban dinero a cambio de que eso es prácticamente un secuestro que hace un policía que captura a una persona y luego le exige dinero a la familia. Eso es un secuestro. Y así pues vimos, parece que 4 policías hace como un mes. Entonces, cuando ves esos casos, vos decís, bueno, tenemos que garantizar un mejor trabajo de parte de la policía y que estos hechos no se estén cometiendo, porque en esa figura, ¿cuántos inocentes podrían estar detenidos? Ahora, el trabajo, yo pienso que se está haciendo lo mejor que se puede, pero sí tenemos que ser muy cautelosos a la hora de individualizar a alguna persona y meterlo en el grupo de los pandilleros, ¿verdad? Por decirlo así. Lo otro que yo también he estado viendo, y hay bastantes quejas, es que los juicios se están utilizando la figura de 15 días, incluso para los civiles, cuando debería ser solamente para el caso de los pandilleros. Entonces ahí sí tenemos problemas. Ahora, evaluando el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, definitivamente no tenemos procuradora. Si antes nos quejamos por un procurador como Apolonio Tobar, que no aparecía, que era el procurador dormido, ahora tenemos una procuradora dormida. No existe. Aparte de que yo la PDDH siempre la he visto como una institución que solo está de adorno, pero ahora siento que es bien importante incluso para mejorar el discurso de que los derechos se protegen y todo eso, debería de verse la procuradora, pero es que no se ve ni definiendo una situación ni definiendo otra, no se ve. Ahora, simplemente no se ve. ¿Qué pasa con los señalamientos de las organizaciones internacionales de derechos humanos que han seguido poniendo el dedo en la llaga? Sí, pero sin pruebas. Ajá. Ese es el problema, que cuando vos vas a ir a denunciar una situación, tú tenés que llevar no solo el argumento, tenés que llevar pruebas. ¿Cuál es la prueba? Por ejemplo, si vas a ir a señalar de que han atrapado a un inocente, vas a llevar por lo menos copia del expediente. Y es que el derecho penal es derecho público. Y por tanto, en un juzgado de paz tienen la obligación de que si vos solicitas un expediente, una certificación de un expediente de tal caso, te la tienen que dar porque es derecho público. Entonces, el problema de la oposición de acá, como casos como Cristosal, por ejemplo, es que ellos te hablan de un montón de gente inocente, pero no te presentan un caso, no te lo presentan, con prueba, ahora, con nombre y apellido. Dejemos la parte de análisis profesional de Betty Arana y ahora vámonos al análisis como persona, como ciudadana. Vos y yo que andamos en bus, escuchamos de la gente. ¿Cuál es la valoración de la gente en el Congo, que es donde vivís, del régimen de excepción? ¿Qué dice la gente en las comunidades? La gente se siente tranquila. Yo me siento tranquila. Imagínate que en el Congo, a una cuadra de mi casa, yo vivo en una residencial privada, precisamente por eso. Vivo en una residencial privada. Antes de irme a esa residencial, yo vivía en una residencial donde los pandilleros pasaban y se agarraban a balazos con los policías, allí en el centro del Congo. O sea, yo viví eso.
de que el policía se agarraba, yo adentro de mi casa y yo oyendo disparos, y tal vez mi niño acababa de llegar de la tienda. Por eso decidí irme a una residencial privada, para tener un poquito más de seguridad para mí y para mis hijos. Pero a una cuadra se oían balazos. Una vez mataron 3 pandilleros ahí a una cuadra de mi casa. Ahora tenemos más de un año de no saber de balaceras, ¿verdad? Entonces, cuando vos lo has vivido en el bus, me asaltaban a cada rato. Tengo ya casi 2 años desde que empezaron a implementar el plan control territorial, de que yo no vivo un asalto ya. Y antes lo vivía cada 2 meses en San Salvador. No te imaginas cuántas veces me asaltaron. O sea, pidiéndome $2, pero me asaltaron. Por $2 me asaltaron. Entonces, nosotros percibimos esa tranquilidad. Y mira, no pedimos trabajo. Los que andamos en la independencia, trabajando de forma independiente, nosotros no pedimos que el gobierno nos dé trabajo en sus ministerios o en la asamblea, qué sé yo. Nosotros lo pedimos tranquilidad para poder salir tranquilos a trabajar. Ahora, Betty, ¿se te ha vinculado se te han hecho algunos señalamientos por tu análisis? ¿Se te ha hecho señalamientos? ¿Cómo los tomás como profesional y como persona cuando vienen de diferentes, de partidos de oposición, de partidos como incluso Nuevas Ideas, oficiales, sí. oficiales? ¿Cómo lo tomás? Fíjate que yo creo que a medida que tú te vas haciendo en esto, también vas madurando y vas entendiendo ciertas cosas. Cuando yo decidí ser una imagen pública, yo no me imaginaba la maldad de la gente. O sea, yo todavía era ingenua y todavía tengo mis lapsus de ingenuidad. Yo no me imaginaba que una persona fuera capaz de decir, Betty Arana le están pagando $3,000 y es una mercenaria, cuando la mujer a puras penas reúne los $20 para ir a algún canal de televisión que la invitan, ¿verdad? Sí. O sea, ahí pensando en si me voy en taxi o me voy en el bus, o sea, y cuánto me va a quedar, porque ese día significa que yo no voy a trabajar, por ejemplo. O sea, no voy a trabajar y no voy a tener un dinero que me va a llegar. O sea, todas esas cosas, uno se admira de ver la maldad de las personas comunes y también la maldad de los políticos. Entonces ha dado tristeza. Han habido momentos en que he incluso doblado rodillas y le he pedido a Dios que me quite los diablos, pero los diablos de la gente que me anda molestando. Pero llega un momento en que ya te acostumbras, vas al medio de comunicación y ya no te dan ni ganas ni de ver los mensajes. ¿Cómo tomás esos comentarios en redes sociales como en Twitter, por ejemplo, que te vinculan a un youtuber, por ejemplo? Fíjate que hasta se han metido hasta con mi situación sentimental. Sí. Yo tengo más o menos 2 años y medio de no tener pareja. Es más, si vos me pedís milagros, yo creo que ya te los hago. O sea, porque, o sea, yo no tengo, como te digo, acceso de ninguna manera, pues, a esas cosas. Entonces, me mencionaron con un youtuber ahí, creo que fue un chambre que salió de Nuevas Ideas, de un tuitero que pertenece a Nuevas Ideas. Me sentía mal, sinceramente. Me sentía mal porque ni el hombre con esposa, y yo a veces me sentía mal con la esposa porque ella es bien linda conmigo. Hasta me hace postres y todo y me los lleva a la casa. Entonces yo decía, ay, ¿qué puede estar pensando? Pero llega un momento que uno dice, ni modo, van a andar hablando cosas que no son. Pero te voy a decir algo, yo soy una mujer de mucha fe y creo mucho en Dios, y todas las cosas que me han hecho los políticos de la oposición, los políticos del gobierno, incluso diputados, todas las cosas que me han hecho, Dios ha sido tan grande de sacar las cosas a la luz. A mí me llamaron caballa troyana en septiembre. Dijeron que yo era troyana y quería destruir al Partido Nuevas Ideas. Walter Arajo lo dijo y Cristian Guevara también lo dijo. ¿Cómo esta mujer que no tiene ni siquiera un pinche carro va a destruir a un partido tan grande? Si una mujer como yo puede destruir un partido tan grande, entonces el partido no es grande, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas de tratar de ponerme como lo más malo, al final, mira dónde están los caballos troyanos. Los mismos diputados son los caballos troyanos. Entonces Dios siempre te sale y saca todo a la luz. Betty, ¿qué ha pasado porque has presentado demandas en la Fiscalía General de la República contra políticos, contra funcionarios, contra youtubers? Fíjate que en el caso que fue quizás la más emblemática, que recibí 93 amenazas, en el caso de Óscar Ortiz y Julio Olivo. Yo entiendo que han hecho las investigaciones, ¿verdad? Y ahí están los audios, los videos y todo de lo que esta gente dijo, pero no sé por qué el fiscal no ha procedido. Pero yo, mi labor ciudadana, como ciudadana, yo sentí que el presidente corría peligro porque se estaba hablando mucho de golpe de Estado. Entonces, en mi labor ciudadana, yo acudí a la fiscalía, pese a todas
a todas las amenazas que me hicieron. Ya si el fiscal no procede, ya no es cosa mía. También hay una demanda contra Chiquillo Periquillo, que es una figura que está allá en Los Ángeles, que es un hombre muy vulgar y me atacó bastante. Pero también tengo una demanda contra el comisionado, un troll que hacía la figura de troll. Sí, está siendo procesado. Son 14 videos los que hizo él, incluso aseverando como que yo también tenía una relación con un youtuber, ¿verdad? Y haciéndome hasta en moteles y cosas así bien feas. Entonces también está esa denuncia, pero ahí está el comisionado preso. En cualquier momento pienso yo que van a explotar las cosas, pero a mí eso no me quita el sueño, fíjate. Yo creo que ya aprendí a vivir la vida pública, pero también me quedo con lo bueno, William. Me quedo con lo bueno. Fíjate que en septiembre que recibí todos esos ataques de los diputados, hubo mucha gente de Nuevas Ideas que me llamó e incluso me ofrecieron que yo me fuera para los Estados Unidos con gastos pagados y todo, dándome su apoyo. Y el apoyo de mis suscriptores, de la gente, es el más importante para mí. Entonces, cuando veo a 5 pelones ahí tirándome lodo en mis redes sociales, pero luego veo 20 diciéndome mi licenciada, mi niña linda y todo eso, pues yo me quedo con los buenos. Sí. Betty, quiero agradecerte el hecho de que hayas compartido con nosotros esta entrevista y poder abordar estos temas espinosos, pero que es parte del análisis que has venido haciendo desde hace un tiempo, desde que te conozco, y te agradezco la oportunidad del esfuerzo de venir desde el Congo a Chalchuapa para poder hablar de este tema, y te deseo todos los éxitos del mundo. Bueno, gracias, William, y decirte pues que ahí siempre vamos a estar a la orden, siempre que podamos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a las plataformas que han compartido nuestra señal: Noti Occidente SV, Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y también El Informante de Chalchuapa. Muchas gracias por habernos acompañado de verdad en esta entrevista, y como siempre le invitamos para el próximo fin de semana, que estará con nosotros aquí en este lugar, en el Taller Estudio Arte en las Manos, el exdiputado Mauricio Rodríguez estará acompañándonos, con quien también haremos un análisis de país y de las situaciones que se puedan generar durante la semana. Gracias, un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones. Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.